Ella era solo una mecánica adolescente contratada para limpiar una vieja fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Pero lo que encontró debajo de las tablas del suelo no fue polvo ni óxido. Era un túnel secreto que conducía a una armería subterránea activa, armada y enterrada en silencio durante décadas. ¿Qué harías si descubrieras algo que nunca debiste ver? Quédate con nosotros porque esta no es solo una historia sobre una chica con grasa en sus manos. Se trata de un encubrimiento que va más allá de los túneles y una joven que se negó a quedarse callada. Esta es la historia real de la chica mecánica que se topó con una guerra oculta debajo de una fábrica abandonada y decidió contraatacar. Pero antes de sumergirnos en el tema, dinos desde dónde estás viendo. Nos encanta ver a nuestra familia global en los comentarios. Comencemos. El día comenzó como cualquier otro en las tranquilas afueras de Granger Hollow. Un pueblo tan pequeño que no aparecía en la mayoría de los mapas. Una suave neblina abrazaba el pavimento agrietado, y los únicos sonidos eran los lejanos cuervos y el lento gemido del metal mientras el sol de la mañana calentaba los viejos edificios. Amelia Briggs se había arremangado antes de que el reloj diera las 6. 19 años, dura como clavos oxidados, y criada por su abuelo después de que su madre desapareciera. Tenía la determinación tallada en sus huesos. No le temía a la grasa, la mugre ni el silencio. Probablemente por eso el ayuntamiento le ofreció un trabajo a sueldo limpiando la abandonada Galloway Steel Works. Una fábrica cerrada hacía mucho tiempo después de la explosión de una caldera hace 2 décadas. Los lugareños la evitaban. La llamaban maldita. Decían que el viento silbaba demasiado claro a través de las ventanas rotas. Pero Amelia no creía en fantasmas, solo en el trabajo duro y las segundas oportunidades. Necesitaba el dinero y tal vez pensó en un poco de espacio lejos de las personas que siempre la miraban como si fuera mitad sombra, mitad problema. Así que esa mañana, armada con una caja de herramientas, una escoba vieja y un termo de café negro, Amelia cruzó sola la puerta oxidada. La fábrica crujió como un animal dormido cuando Amelia entró. El polvo se arremolinaba en los rayos de luz que se filtraban por las claraboyas destrozadas. Cada paso resonaba, nítido y solitario, sobre los agrietados suelos de hormigón. El aire olía a aceite viejo y hierro empapado por la lluvia, como si el tiempo se hubiera podrido. Lenta y pausada, pasó junto a viejas cintas transportadoras y estantes de herramientas oxidados, apartando telarañas con el mango de la escoba. A lo lejos, algo metálico sonó. Se quedó paralizada, escuchó, esperó, pero el sonido no regresó. Probablemente una tubería, murmuró para sí misma. Solo se estaba asentando. El trabajo era sencillo, limpiar a fondo la planta principal e informar de cualquier cosa que pareciera peligrosa. Pero Amelia no solo barría. Perseguía algo más profundo. Desde el derrame cerebral de su abuelo, las facturas del hospital habían convertido su mundo en un barco que se hundía. Este trabajo era un salvavidas, y ningún rumor sobre pasillos embrujados iba a detenerla. Trabajó durante horas llenando bolsa tras bolsa con vidrios rotos, tornillos y piezas olvidadas de maquinaria. No fue hasta la tarde, cuando el sol había comenzado a ocultarse, que se topó con algo extraño. Detrás de una pila de bidones de metal, medio derrumbada y cubierta con una lona tan vieja que se desintegró en su mano, había una rejilla en el suelo. No un desagüe, una trampilla. Hierro grueso con remaches como nudillos y un mango tan corroído que se rompió cuando tiró. Su corazón latió más rápido. Amelia se arrodilló, cepillando la suciedad con sus manos enguantadas. Bajo la mugre, vio un conjunto de letras tenues soldadas en el marco de metal a 17 acceso. Nadie había mencionado esto en los planos de planta que le dieron. Sacó su llave inglesa, la encajó en el lateral y con un gruñido, abrió la trampilla a la fuerza. Una ráfaga de aire frío y viciado siseó hacia arriba, y bajo ella, una escalera atornillada a un pozo de hormigón desapareció en la oscuridad. Dudó, no por miedo, sino porque algo en ella parecía intencional, como si la fábrica hubiera estado escondiendo esto, protegiéndolo.
Pero la curiosidad en su interior ardía más que el miedo. Sacó la linterna de su bolso, se la colgó a la muñeca y comenzó a descender. Los peldaños metálicos crujieron bajo su peso. El aire se volvió más frío, más denso. Para cuando sus botas tocaron tierra firme de nuevo, estaba al menos 2 pisos bajo tierra. Su luz se encendió, débil y parpadeante, pero suficiente para mostrarle el camino. Un túnel, ancho, perfectamente cortado, forrado con paneles y cables gruesos. No era un viejo sistema de drenaje. Era algo más, algo moderno. El suelo estaba demasiado limpio, las paredes demasiado lisas, y el silencio era ensordecedor. Dio unos pasos hacia adelante, su aliento ligeramente nublado por el frío. Fue entonces cuando los vio. Docenas de cajas se apilaban ordenadamente contra las paredes. Amelia se agachó y limpió el polvo de la etiqueta de una. Le temblaron los dedos al ver las letras. Propiedad de la Iniciativa de Defensa Norwell. Sintió un vuelco. Abrió la tapa lentamente, con el corazón latiendo con fuerza dentro de los rifles, ni oxidados ni viejos, brillantes, sellados en plástico, algunos con etiquetas digitales. Junto a ellos, un conjunto de chalecos antibalas y pequeñas cajas marcadas como alto voltaje, activas. ¿Qué demonios?, susurró, retrocediendo. De repente, un zumbido sordo llenó el túnel, débil, pero creciente, mecánico, rítmico, proveniente de las profundidades. Apagó la linterna, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Alguien o algo estaba allí abajo. Retrocedió lentamente, agarrando la correa de su mochila. Su mente daba vueltas. ¿Qué era este lugar? ¿Una armería olvidada? ¿Un depósito secreto del gobierno? ¿Por qué debajo de esta fábrica? Y, lo más importante, ¿por qué seguía activa? Al llegar a la escalera, un nuevo sonido resonó entre los pasos del túnel. Fuerte, deliberado, no el suyo. Amelia no miró atrás. Subió como si le fuera la vida en ello, con las palmas de las manos ardiendo contra los fríos peldaños metálicos. Al cerrar de golpe la escotilla, sin aliento y temblando, se dio cuenta de una cosa con absoluta certeza. No debía encontrar ese túnel. Y quienquiera que hubiera dejado esas armas ahí abajo, no había terminado con eso. Amelia no durmió esa noche. Se sentó en el suelo de su caravana, con la espalda contra la pared, con las botas aún puestas, la mirada fija en la bolsa de lona que había dejado junto a la puerta. Dentro, un guante negro que había sacado de una de las cajas y una tarjeta de inventario plastificada con el contenido en código militar. No sabía qué significaban la mitad de las abreviaturas, pero sabía lo suficiente como para asustarse. No solo había armas ahí abajo. Había explosivos. Repitió el sonido de esos pasos una y otra vez en su cabeza. El eco que resonaban, la forma en que se detenían. Quienquiera que fuera no se había acercado por detrás, lo que significaba que se habían quedado ahí abajo observando, esperando. A las 3:14 de la mañana, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. No deberías haberlo abierto. A Amelia se le heló la sangre. Se quedó mirando la pantalla, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No había nombre, ni número, solo esas 6 palabras. Borró el mensaje y luego apagó el teléfono por completo. Pero el daño ya estaba hecho. Alguien lo sabía y estaba observando. Por la mañana, el pueblo se sentía diferente. El aire más pesado, más ojos sobre ella de lo habitual. La barista del Grers Café no sonrió cuando le entregó el café. El hombre de la ferretería no le dio los buenos días. Amelia podía sentir susurros persiguiendo sus pasos, miradas intercambiadas tras las manos. No lo estaba imaginando. Se había corrido la voz. Alguien le había dicho que no fue hasta que llegó a las puertas de la fábrica de nuevo, decidida a ver si lo que había encontrado era real o solo un sueño paranoico, que lo vio. Una cerradura nueva, gruesa, brillante, de alta resistencia, y sobre ella, un letrero recién perforado,
propiedad de Norwell Industrial Storage. Los intrusos serán procesados. Se le encogió el estómago. Eso no estaba allí ayer. Dio un paso atrás, observando el área. Una camioneta blanca estaba estacionada al otro lado de la calle, con el motor al ralentí, las ventanas tintadas tan oscuras que reflejaban el cielo. Por un momento, se quedó allí parada, agarrando la correa de su bolso, con el pulso acelerado. Luego, la camioneta avanzó lentamente como si la acompañara. Sin bocinazo, sin prisa, solo observando. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente. De vuelta en su remolque, caminó como un animal enjaulado. Necesitaba respuestas, respuestas reales. ¿Por qué había una armería subterránea debajo de una fábrica olvidada en medio de un pueblo moribundo? ¿Quién la construyó? ¿Y quién demonios la seguía usando? Solo había una persona en la que confiaba para ayudar a Finn Holloway, el amigo de su difunta madre, un técnico militar retirado que ahora vivía en las afueras del pueblo arreglando radios de radioaficionados. Finn abrió la puerta antes de que ella llamara. Su rostro decía todo lo que esperaba de ti. Estaban sentados en su taller desordenado, rodeados de mapas viejos, inhibidores de señal y radios que susurraban estática. Amelia lo dispuso todo: el túnel, las armas, las botas. Escuchó el mensaje. El rostro de Finn palidecía con cada palabra. Sacó una vieja carpeta de Manila, amarillenta y deshilachada. En el 92, dijo que se había creado una base clandestina bajo un nombre de proyecto falso, División Armería Norwell. Dijeron que fue desmantelada tras agotarse la financiación. Hizo una pausa. Pero la encontraste, lo que significa que nunca la cerraron. Solo cambiaron de nombre. La energía de Kendrick, susurró Amelia. Finn asintió lentamente. No son solo energía. Son contratos privados, defensa, extracción, incluso tecnología experimental. Y si vuelven a estar activos, alguien los financia. Se recostó, con la cabeza dando vueltas. No estoy loca. No, dijo, estás en peligro. De repente, las luces del taller se apagaron. Todas las radios murieron. El zumbido de la electricidad se desvaneció. Luego, los faros de afuera. 2 pares. Finn agarró a Amelia del brazo y la jaló hacia la salida trasera. Saben que hablaste conmigo. Tenemos que irnos ya. Salieron corriendo por la parte trasera y desaparecieron en el bosque. Mientras huían, Amelia miró hacia atrás una sola vez, y vio una figura de pie junto a la puerta principal, vestida de negro, con el rostro oculto tras unas gafas de espejo. Quienquiera que fuesen, no solo guardaban un secreto. Estaban dispuestos a enterrarlo junto con cualquiera que se acercara demasiado. El mundo cambió en una sola noche. Amelia siempre había creído que el peligro traía botas ruidosas, que venía con advertencias, con sirenas, con alguien gritando, ¡corre! Pero lo que aprendió ahora, agachada junto a Finn en un polvoriento espacio bajo un almacén abandonado, fue que el verdadero peligro era silencioso, paciente, burocrático, de esos que te sonreían con traje y te borraban con papeleo. Las manos de Finn temblaban mientras ajustaba el escáner de radio a la tenue luz de su lámpara portátil. No podremos quedarnos aquí mucho tiempo, murmuró. Están escaneando todas las frecuencias, buscando conversaciones. Amelia se recostó contra la pared de hormigón, con el cansancio adherido como el sudor. ¿Por qué yo?, susurró. ¿Por qué les importaría tanto una chica con una llave inglesa y una linterna? Finn la miró entonces, no como si tuviera 19 años, ni como si fuera una niña, ni siquiera como alguien que tuvo suerte y mala suerte el mismo día. La miró como alguien que por fin había atado todos los cabos porque lo vio y no se suponía que lo viera. Esa fábrica, ese túnel, no es solo un búnker en ruinas. Está activo. Está protegido. Y si Kendricks o quienquiera que sean creen que tienes pruebas, eso te hace peligroso. Quería discutir, decir que no era nadie, decir que solo quería su sueldo e irse a casa. Pero en el fondo,
Esa versión de sí misma había desaparecido. Esa chica se quedó en la fábrica cuando se abrió la trampilla. Durmieron por turnos, si se le podía llamar así, durmiendo, escuchando la estática del equipo de Finn y el lejano estruendo de vehículos que no pertenecían a carreteras secundarias a las 3 de la mañana. Al amanecer, Amelia estaba sentada sola, con las piernas pegadas al pecho, mirando por el respiradero de madera de listones hacia el campo que se extendía más allá. Esta tierra, este lugar soñoliento y destrozado, siempre se había sentido como un callejón sin salida. Sin trabajo, sin futuro, sin escapatoria. Pero ahora se sentía como el frente. Finn regresó de explorar con una carpeta que había escondido años atrás en un silo de grano abandonado. Dentro había fotos, documentos y planos de 1987. Uno llevaba el nombre KE Infrastructure Development Subsector 7 con Galloway Steel Works marcado en el centro. Allí señaló tocando el mapa. Ese túnel que encontraste es solo una veta en toda una red. No solo están almacenando armas. Las están moviendo. La voz de Amelia era seca. ¿A dónde? No respondió. No lo necesitó. Al mediodía, Amelia tomó su decisión. Voy a volver. Finn no se inmutó. Pensé que dirías eso. No puedo correr por el resto de mi vida. Necesito pruebas más que un guante y una tarjeta. Necesito imágenes. Algo que no pueda explicarse. La miró fijamente por un largo momento, luego asintió. Entonces voy contigo. Esperaron al anochecer. El plan era simple. Colarse en la fábrica, meterse en la escotilla, seguir el túnel más profundo que antes y obtener imágenes de los sistemas de control, los manifiestos de envío, tal vez incluso de las personas. Finn tenía infrarrojos. Amelia tenía su cámara. Tenían 15 minutos. Máximo. Lo que ninguno de los dos tenía era el elemento sorpresa porque tan pronto como entraron en el túnel, lo sintieron. El zumbido era más fuerte, el aire más caliente y las luces del túnel ya estaban encendidas. Alguien estaba esperando. Se movieron lentamente, pegados a las paredes, susurrando con los ojos. En la bifurcación que habían saltado antes. Un tenue resplandor se derramó en el pasillo. Avanzaron sigilosamente, y lo que vieron casi dejó a Amelia sin aliento. Una habitación enorme, reforzada, llena de cajas, pantallas y una estructura mecánica que zumbaba como un latido bajo. En el centro había un panel brillante que pulsaba en rojo con lecturas digitales y líneas de código que se desplazaban más rápido de lo que la vista podía seguir. No era solo almacenamiento. Estaba automatizado. Estaba vivo. Amelia levantó la cámara con mano temblorosa. Finn tomó fotos en ráfagas rápidas. Entonces un ruido detrás de ellos. Botas. No un par. Múltiples. Tenían segundos. Fuera, siseó Finn. Ahora corrían. No solo lejos de los hombres con radios y armas, sino lejos de la verdad que acababan de ver. Ya no se trataba de armas. Se trataba de sistemas, control, tecnología que no pertenecía a una fábrica olvidada. Para cuando llegaron a la superficie, el sol se había puesto por completo. Pero Amelia no sintió la oscuridad. Sentía algo más ahora. Propósito. No era solo una chica con grasa en las manos y una cámara en su bolso. Era la única que había visto detrás de la cortina. Y ahora iba a derribarlo todo. A la mañana siguiente, Amelia ya no se escondía. Estaba planeando. Las imágenes de la cámara del túnel, granuladas, temblorosas, pero reales, se reproducían en bucle en la vieja computadora portátil de Finn. Lo mostraba todo: el panel de control, la interfaz de sistemas roja brillante, las cajas en movimiento marcadas con destinos codificados, el pulso de alguna máquina desconocida debajo de todo. Y aunque el audio crepitaba, una voz era débilmente audible en el fondo. Carga del subsector 7 lista. El código de autorización coincide con Kendrick Apps. Ahí estaba. Prueba hablada. Ni una teoría, ni un rumor. Una confesión grabada.
Finn se inclinó hacia adelante, su voz baja pero urgente. Esto es suficiente para revelarlo. Tenemos hora, fecha, coordenadas y vínculos corporativos. Pero no podemos hacerlo localmente. El sheriff está en el bolsillo de alguien. Y si esto se calma, no volverá a ver la luz del día. Amelia asintió, con la vista fija en la pantalla. Entonces no nos vamos a lo local. Sacó el guante de su bolso, la tarjeta de inventario plastificada, y los colocó junto a la grabación. Cale Martínez. Recuerdo su nombre. Dirige la plataforma de medios independiente en Nueva Orleans. Solía hacer reportajes sobre el dumping corporativo. Los ojos de Finn se iluminaron. Conozco a Cale. Es una fiera y odia que le mientan. Perfecto. Amelia dijo, démosle algo por lo que valga la pena quemar una empresa. Se pusieron en contacto a través de un foro cifrado que Finn usaba para comunicarse con antiguos círculos de tecnología militar. En cuestión de horas, Cale respondió. 3 días después, llegó en un Subaru polvoriento con gafas de sol de espejo y botas de combate, y cargando con un equipo de cámara que valía más que la camioneta de Amelia. No estaba allí para el drama. Estaba allí para la verdad. Regresaron juntos a la fábrica. Amelia, Finn y Cale se movían como sombras por el patio descuidado y se deslizaban por la puerta bajo la luz de la luna. La escotilla se abrió con más facilidad esta vez. Amelia conocía cada crujido de metal, como si el lugar se hubiera convertido en una extensión de ella. Abajo, en los túneles, las cosas habían cambiado. Más cajas, más equipo, una nueva cámara montada en el techo, una luz roja parpadeando. La vigilancia estaba en vivo. Cale no perdió tiempo, agachándose para configurar grabaciones con lentes gran angular mientras Finn manejaba el inhibidor de señal. Amelia caminó directamente a la cámara principal, con el corazón latiéndole con fuerza, y volvió a examinar la habitación. Esta vez, no como una intrusa, sino como una investigadora. Leyó las etiquetas, filmó cada contenedor, capturó los números de serie y finalmente abrió un cajón metálico cerca. La pared del fondo, algo que no había notado la última vez. Documentos internos, no digitales, impresos, sellados, firmados. Los hojeó rápidamente. Horarios de envío, registros de transferencia de combustible, memorandos internos de Kendrix Energy, todos con una frase repetida al pie de cada página para el despliegue interno sin registrar. La voz de Cale rompió el silencio. ¿Sabes lo que esto significa? Claro. No solo están almacenando esto. Se están preparando para algo. O lo están vendiendo, añadió Finn con tono sombrío. Amelia no respondió. Se quedó mirando las palabras. Sin registrar. Esto ya no se trataba de un secreto. Era un crimen en curso, organizado y enterrado bajo décadas de mentiras. Lo lograron justo antes del amanecer. Cámaras llenas y la mente dando vueltas. Cale trabajó durante 14 horas seguidas grabando un video promocional. A medianoche, el clip se había vuelto viral. Título: Armería subterránea. La fábrica. Intentaron borrarlo. En 48 horas, los medios nacionales lo recogieron. Los hashtags fueron tendencia. Los periodistas llamaron. Internet se agolparon. La gente se preocupó. La gente vio. Pero lo que vino después fue lo que Amelia no esperaba. Llegó una carta. Sin remitente. Solo un sobre blanco limpio se deslizó bajo la puerta de Finn. Dentro había un cheque de 7 cifras y una nota impresa. Nombra tu silencio. Vete. Nunca tendrás que arreglar otro cerrojo en tu vida. Amelia lo miró fijamente. Así que así lo hicieron. Ni con amenazas, ni con fuerza, con consuelo, con huida. Podía correr, podía ser libre, no volver a limpiar una máquina, no volver a preocuparse por las facturas. Pero entonces recordó las manos agrietadas de su abuelo, el aceite en su overol, como se le encogió el estómago al ver la primera arma en la oscuridad. Tomó el cheque y lo quemó. Allí mismo, en el fregadero de Finn.
No quiero silencio, dijo, viendo cómo las cenizas se arremolinaban en el desagüe. Quiero que la verdad arda. El fuego dentro de Amelia ya no ardía. Ardía. Ya no se trataba solo del túnel. No se trataba solo de las armas ni de los susurros. O incluso el mensaje que le decía que se retirara. Se trataba de lo que sucede cuando nadie se alza. Por primera vez en su vida, sintió que su voz importaba y no iba a desperdiciarla. El video que Kale publicó había superado los 2 millones de visualizaciones en 4 días. Los foros de denuncia lo analizaban fotograma a fotograma. Grupos activistas se acercaron ofreciendo protección, orientación legal e incluso plataformas para testificar. Pero más que eso, la gente común escuchaba. Mecánicos, veteranos, madres solteras, niños pequeños que se veían reflejados en la chica con la cámara y las manos manchadas de grasa. Algunos enviaron notas, otros comida. Un desconocido le envió un amuleto tallado en acero que decía, «No te quedes callada». Fue la primera vez que Amelia se dio cuenta de que no estaba sola. Aún así, ser valiente no significaba que no tuviera miedo. Apenas dormía. Cerraba las puertas con doble llave por la noche. A veces veía el destello de los faros de los coches estacionados en la calle demasiado tiempo. Una vez, un dron pasó zumbando junto a su ventana, no tan alto como un juguete, sino bajo, lento, observando. Finn se ofreció a llevarla a una casa segura en el oeste para desaparecer por un tiempo, pero Amelia se negó. No se reconstruye nada huyendo, dijo. Así que, en cambio, luchó con más inteligencia. Empezó a organizar las pruebas. No solo las imágenes, sino todo, desde el día en que encontró las marcas de tiempo de la eclosión, las muestras de tierra que Finn había tomado cerca del respiradero del túnel. Imágenes de cajas, rastros de papel del cajón de notas. Con la ayuda de Kale, construyó una cronología completa de la Operación Kendrick. Cuando comenzaron los envíos, que secciones del pueblo se extendían sobre los túneles, como camuflaron las líneas eléctricas como cableado abandonado, y la mayoría de los funcionarios de brujería incriminatorios habían firmado contratos con empresas fantasma falsas. Kale miró el gráfico una noche y susurró, «Esto no es solo un robo corporativo. Es una conspiración». Amelia la miró fijamente a los ojos. «Entonces los derribamos a todos». Pero el verdadero cambio no estaba en los titulares. Estaba en sus manos. Antes de todo esto, solo las usaba para arreglar cosas. Bujías, líneas de combustible rotas, tractores viejos y destartalados. Ahora sus manos reconstruían la verdad, reconstruyéndola con los restos que dejaron los cobardes que pensaron que nadie miraría. Incluso arregló el viejo generador del centro comunitario, no porque nadie se lo pidiera, sino porque importaba. Las mismas manos que una vez limpiaron el hollín ahora alimentaban la luz de la gente que se reunía para organizarse. Gente que estaba despertando. Era un domingo tranquilo cuando recibió la carta. Esta vez, no anónima, sellada por el gobierno. Una invitación para hablar ante un comité estatal de medio ambiente e infraestructura. Amelia parpadeó al oír las palabras. Testificar. Testificar contra Kendrick. Contra la armería enterrada. Contra el silencio, no se sentía preparada. Tenía 19 años, era mecánica, una chica de la esquina de un pueblo que nadie recordaba. Pero entonces pensó en la primera cada vez que bajaba por esa escalera, en la voz en la oscuridad, las cajas de armas, las mentiras. Pensó en su madre, perdida, olvidada, y en cuántos otros se habían desvanecido en sistemas como este. Se puso de pie y respiró hondo, con sabor a grasa de motor y esperanza limpia. «Lo haré», susurró. La noche anterior a la audiencia, se sentó con Finn y Kale bajo el letrero de acero oxidado donde todo esto comenzó. La luna proyectaba una luz tenue sobre las ventanas rotas. «Este lugar debería ser demolido», dijo Amelia. Kale negó con la cabeza. «No, que se quede». Como recordatorio, Amelia asintió,
con la mirada fija en la silenciosa estructura del edificio. Entonces espero que cada chica que pase por allí escuche la verdad en el viento. Y con eso, se giró hacia la carretera. Mañana hablaría no como una mecánica, no como una víctima, sino como una testigo, y esta vez todo el mundo la escucharía. El edificio estatal olía a mármol pulido y a miedo antiguo. Amelia estaba de pie en el pasillo, fuera de la sala de audiencias, con las manos apretadas alrededor de un trozo de papel doblado. Papel. No era un discurso en el que no creía, solo unas cuantas viñetas, nombres, fechas, hechos. La verdad no necesitaba ser disfrazada. Solo necesitaba ser escuchada. La puerta se abrió. Un joven empleado la hizo pasar. Amelia cruzó el umbral y se encontró con los ojos de 12 funcionarios sentados y una sala llena de periodistas. Los flashes estallaron, los bolígrafos se rayaron. Pero Amelia no se inmutó. Llevaba su chaqueta de mecánico, todavía manchada, todavía real. No se había quitado la suciedad de debajo de las uñas. No quería parecer limpia. Quería que vieran cómo era la supervivencia. La silla crujió bajo ella al sentarse. El micrófono crepitó. Una mujer a la cabeza del panel se ajustó las gafas. Señorita Briggs, puede empezar. Amelia respiró hondo. Me llamo Amelia Briggs. Me contrataron para limpiar una fábrica y encontré algo que se suponía que nadie debía ver. Su voz era tranquila, firme. No intentó impresionar. Simplemente contó la historia. Cómo encontró la escotilla. Cómo el túnel conducía a algo activo. Cómo las armas estaban organizadas, etiquetadas, listas para ser utilizadas. Como una empresa privada con contratos gubernamentales había construido una máquina de guerra bajo su pueblo y nadie les había dicho nada. Les contó sobre el soborno, las amenazas, el intento de comprar su silencio. Les contó sobre el cheque que quemó. Mostró las imágenes, los planos, las fotografías, y cuando terminó, la sala quedó en silencio, no por incredulidad ni por duda, sino porque sabían que acababa de decir una verdad demasiado grande para ignorarla. Cale le contó más tarde que fue la quietud lo que causó el impacto, que la sala, por una vez, no se apresuraba a dar vueltas, a discutir, a redirigir. Simplemente escucharon. Y para Amelia, eso fue suficiente. No se quedó a la audiencia completa. Salió por la puerta lateral una vez que terminó su testimonio. El sol afuera era cegador, pero se sentía cálido, no abrasador. Al otro lado de la calle, un grupo de estudiantes de secundaria se había reunido con carteles hechos a mano. Uno decía, «Te escucho, Amelia». Otro decía, «Mecánica, luchadora, heroína». Sonrió, saludó con la mano y siguió caminando. Los días siguientes se desdibujaron. Se abrieron investigaciones. Se emitieron citaciones. Allanaron las puertas de la sala de juntas de Kendrick. Uno de los directores de proyecto se volvió loco. Dio nombres, dio planos, les habló de otros túneles, otras fábricas, otros pueblos. Era más grande de lo que nadie imaginaba. Pero Amelia no persiguió cada titular. Dejó que los periodistas y abogados hicieran su trabajo. Tenía otras cosas que hacer. 3 semanas después, estaba de nuevo al borde de la acería. Solo que ahora era diferente. Barreras rodeaban la propiedad. Los equipos de emergencia estaban dentro, catalogando cada caja, cada cámara, cada gota de combustible derramado. Cale caminaba a su lado, sujetapapeles en mano, supervisando la contención ambiental. «Ya falta poco», dijo. «Este sitio está oficialmente condenado. La restauración comienza el mes que viene». Amelia asintió lentamente. «Voy a construir algo aquí». Cale arqueó una ceja. «¿Cómo qué?» «Un lugar donde chicas como yo puedan aprender a construir. Arreglar, pensar, luchar». La sonrisa de Cale fue lenta. Orgullosa. «Una escuela. Un taller», dijo Amelia. «Eso dice la verdad». El sol se ponía mientras se alejaba,
proyectando largas sombras sobre el esqueleto de la fábrica. No lloró. No lo necesitaba porque ya había recuperado todo lo que le habían robado, no solo a ella, sino a su pueblo, su historia, su futuro. Amelia Briggs, la chica que una vez barrió pisos y esquivó fantasmas en la oscuridad, se había convertido en algo completamente distinto. Una testigo, una guerrera y una luz en un lugar que había estado enterrado durante demasiado tiempo. A veces, las personas más poderosas del mundo no son las que tienen títulos, riqueza o influencia. Son las que se niegan a guardar silencio. Amelia Briggs no creció con poder. No tenía respaldo político, ni familia rica, ni acceso especial. Lo que tenía era curiosidad, coraje y un profundo sentido del bien y del mal. No pidió descubrir una conspiración. No pidió ser perseguida, amenazada o utilizada. Como un peón. Pero cuando llegó el momento, no se rindió porque la verdad no necesita permiso. La lección en la historia de Amelia es simple pero profunda. Lo que descubres puede aterrorizarte, pero lo que haces con ello puede inspirar a otros. En un mundo que a menudo te dice que mantengas la cabeza baja, Amelia nos recordó a todos que no necesitas ser ruidoso para ser valiente, solo no estar dispuesto a mirar hacia otro lado. Porque para Amelia y todos los que ahora caminaban a su lado, el suelo nunca fue solo suelo. Era historia, era poder, y era suyo para defenderlo. Fin. A continuación, 2 historias reales más de héroes inesperados y coraje oculto. Suscríbete si crees que la verdad siempre vale la pena descubrir.